capítulo 1 de Hebreos. Estaremos estudiando los versículos del 4 al 14, perdón. Los ángeles, según la Biblia, son seres muy gloriosos y poderosos. Creo que hoy en día Satanás ha distorsionado nuestro concepto de los ángeles, minimizando el poder y la majestad de los seres angelicales que Dios ha creado, que andan en este mundo, en esta sala, en este momento, cumpliendo con las responsabilidades que Dios los haya dado. Según la Biblia, los ángeles son poderosos. Pueden detener los 4 vientos de la tierra. Pueden matar a miles de personas en un decir amén. Pueden hacer ciegos a miles. Son tan poderosos como el fuego, tan rápidos como el viento. Escuchen la forma que Juan describe al ángel que él vio en Apocalipsis 10. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Wow, qué glorioso, ¿no? De hecho, ver a un ángel era una experiencia tan sobrecogedora, de que ahí en Apocalipsis 19, cuando Juan ve a un ángel otra vez, dice que me postré a sus pies para adorarle. Noten, este es Juan, o sea, este no es un neófito en la fe, viendo la visión. Es Juan, el apóstol, ya maduro, ya anciano, ya había visto a Jesús en toda su gloria, y es tan espantado y abrumado por la majestad del ángel que cae a sus pies. Obviamente recuerden que el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, y eso será un punto más, importante más tarde, pero mi punto ahora es decir de que no debemos minimizar el poder ni la majestad de un ángel. Son seres bastante poderosos y majestuosos, aterradores. Y te das cuenta de que si tienes una idea bíblica de lo que es un ángel, es algo maravilloso. Además, luego comenzamos a pensar en los ángeles y su jerarquía. La Biblia nos habla de arcángeles, de querubines, de serafines. Pablo nos habla de que hay varios rangos de principados y potestades. Y es fácil fascinarnos con los seres angelicales, con su poder. Y allí es donde corremos un peligro. Hay un riesgo, porque luego es fácil hacer dos cosas. Uno es querer más información acerca de ellos, más de lo que Dios nos ha revelado acá en su palabra. Y eso es muy peligroso, porque nos lleva a buscar información fuera de la única revelación divina, es decir, la Biblia. Y noten, si encontramos información acerca de los ángeles en una fuente extra bíblica, es decir, si vas a una librería y compras un libro en donde el autor saca cosas, quién sabe dónde, hablando de los ángeles, demonios, cosas que no están en la Biblia, entonces estamos aprendiendo material acerca de los ángeles a través del príncipe original de ellos, es decir, Satanás. Así que cuidado, hay que entender que la Biblia es suficiente. Hay que confiar de que Dios tiene todo bajo su control y todo lo que necesitamos ya lo tenemos acá. El segundo peligro, si entendemos lo poderoso y lo majestuoso que es un ángel, luego es posible satisfacernos con la visión del ministro, del mensajero, en vez de su creador. Y los judíos del primer siglo habían entrado plenamente en este pecado. Y Hebreos 1 nos lo demuestra claramente. Porque Dios tiene que tomar todo un capítulo de la Biblia para mostrar de que Jesús es mejor que un ángel. Era necesario. ¿Por qué? Porque era un problema. Es necesario también para nosotros, pero a veces creo que no entendemos el por qué. Y hasta nos parece ridículo argumentar tanto de que Jesús es superior a un ángel. ¿Por qué? Porque el concepto que nosotros tenemos de los ángeles es tan absurdo. La imagen hoy en día de esa nena chula, gordita, con su aureola y sus alitas, obviamente Cristo es mejor si esto es lo que es un ángel, ¿no? Pero, en el contexto, si entendemos, ¿no?,
quién es un ángel. Y si entendemos, como los judíos, que son poderosos, y luego si entendemos de que para un judío que durante toda su historia tenía la tendencia hacia la idolatría, pensamos, ¿qué es idolatría? Idolatría es el hecho de adorar a las cosas que Dios creó, formar imágenes en base a su creación en vez de Él, supuestamente adorando a Jehová a través de su creación. Entonces nos damos cuenta de que no era tan raro para un judío adorar a un ángel. Un judío tenía la tendencia de querer tener una relación distante con Jehová, no llegando demasiado cerca, ¿no? O sea, Jehová es santo. Es peligroso estar cerca de Él. Entonces, era lógico para un judío, o sea, pecaminoso, pero lógico. La idea de adorar a Jehová a través de un intermediario, a través de un ángel, muy similar a lo que vemos hoy en día con los católicos y sus santos. El judío entendía bien el poder del ángel, allí el peligro de adorar al intermediario en vez de su creador. Los judíos entendían que Dios soberanamente gobierna el universo a través de medios. Dios no tiene que usar a nadie, no tiene que usar nada para cumplir su voluntad. Él no tiene que mandar mensajes a través de ángeles, pero en su perfecta sabiduría lo hace. Y en la historia de Israel, si leemos el Antiguo Testamento, los ángeles eran los agentes poderosos, el medio que Dios usó para hacer muchas maravillas. Con Israel, proveer liberación, matar a los primogénitos de Egipto, traer revelación, dar la ley. Pablo nos dice en Gálatas 3:19 que la ley fue ordenada por medio de ángeles. Eran seres muy, muy importantes en el Antiguo Testamento. Y si tomamos todo esto y lo ponemos en el contexto de un judío del primer siglo, tenemos todos los elementos de una bomba lista para explotar. Los cristianos judíos estaban siendo perseguidos terriblemente por el gobierno y también por sus familiares. Y si solo podían decir que Jesús no era Jehová, si solo podían decir que Jesús era un ser angelical, que en sus mentes a lo mejor, no era bajarle tanto. Un arcángel es bastante fuerte. Si harían esto, entonces evitarían toda la persecución. Podían regresar con sus familias judías y la persecución desaparecería. Qué tentación tan fuerte para ellos. Entonces, el autor de Hebreos argumenta de que Cristo es superior a los ángeles y nos da dos razones. Cristo tiene un nombre superior, Él es el Hijo, y luego nos dice de que Cristo tiene una naturaleza superior. Él siendo Señor y eterno Dios creó a los ángeles y ellos le adoran a Él. Y espero que en esta mañana al ver la superioridad de Jesús sobre los ángeles, nosotros podamos evaluar nuestras vidas, eliminando todo lo que hace competencia con nuestra adoración de Jesucristo. Es que muchas veces cosas así como ángeles, ángeles no son pecaminosos en sí, son seres gloriosos. Y debemos darle gracias a Dios por ellos, por crearlos, por usarlos para servirnos. Pero para el judío del primer siglo, los ángeles llegaron a tener una importancia demasiado grande, de tal forma que les distraía en su adoración de Jesús. Y ahora sé que no hay muchos judíos en medio nuestro y que ustedes no adoran a ángeles ni a santos, pero la pregunta, aplicando el principio, es esto. ¿Qué es lo que atrae tu atención? ¿Qué es lo que te fascina? A lo mejor es algo bueno, un regalo de Dios, uno de los medios que Dios usa para bendecirte, pero dedicas tanto tiempo pensando y fascinándote del medio que ahora hace competencia con la gloria de Cristo mismo. Lo que el autor de Hebreos hace con los judíos del primer siglo es esto. Sistemáticamente toma todo lo que era apreciado para un judío,
Moisés, los ángeles, la ley, los sacerdotes, los sacrificios, todo. Y lo hace desaparecer ante la majestuosa superioridad de Cristo por encima de todas las demás cosas. Es lo que nosotros debemos hacer también, de comparar todo lo que hay en nuestras vidas con Cristo. Porque aunque algo parezca muy importante, parezca glorioso, un medio bueno que Dios ha usado en nuestras vidas para bendecirnos, si lo comparamos con Cristo, no será nada. Breve repaso de los primeros 3 versículos antes de entrar en nuestro texto. Vimos de que Cristo es la culminación de la revelación de Dios, que Dios nos habló en Cristo. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Él. Segundo, vimos que Cristo es la culminación de la esencia de Dios, la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios, y punto. Finalmente vimos que Cristo es la culminación de la obra de Dios, que Cristo hizo un sacrificio perfecto y luego se sentó. Se sentó porque ya no hubo más expiación para hacer. Todos nuestros pecados fueron borrados y perdonados. Fuimos totalmente limpiados, completamente purificados. Así que Dios le exaltó a su diestra. Y hoy, como dije, veremos 2 puntos. Cristo tiene un nombre y una naturaleza superior. Comenzando en versículo 4, Cristo tiene un nombre superior. Fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué es el nombre? ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Respuesta, nunca. Dios nunca ha hablado de los ángeles así. Obviamente Dios llama a los ángeles hijos de Dios en una forma general de que son sus criaturas creados por Él. Pero llamar a alguien mi hijo, con todas las implicaciones mesiánicas de un rey eterno, un hijo unigénito, nada semejante. Es tanto superior como su nombre. Es decir, cuánto mejor es el nombre hijo en comparación al nombre mensajero. Tanto, mucho superior. Ahora, cuando leemos el versículo 4 y 5, por lo menos en mi mente, me queda con varias preguntas, ¿no? ¿Qué significa un nombre? ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Y que el Padre lo engendró. ¿Y qué significa que el Padre dice a Jesús, yo te he engendrado hoy? ¿Acaso Jesús no siempre ha sido el Hijo de Dios? Bueno, antes de intentar contestar estas preguntas, quiero decir que, en mi opinión, este es el texto más difícil de interpretar en toda la Biblia. Siempre lo digo a mis alumnos. Te puedo decir que en mi carne, al inicio, quisiera editar este pasaje. Es difícil. Y después de reflexionar un poco, creo que es la bendición de predicar versículo por versículo. No hay salida. No puedes evitar los pasajes difíciles. Si quieres llegar a los tesoros del resto del libro de Hebreos, tienes que pasar por Hebreos 1. Tienes que ver todo el consejo de Dios. Y eso es bueno. Que Cristo, nuestra cabeza, nos hable. Y nos hable no solo de las cosas que queremos escuchar, sino que nos hable de su voluntad en todo lo que dice. Me preguntas, ¿qué tan difícil es, Josías? Para darte una idea. Es la única doctrina de importancia en donde nuestro pastor MacArthur ha cambiado su posición públicamente. Lo predicó, escribió su comentario con una interpretación y luego cambió su posición, hizo una declaración pública del cambio, pero dejó su comentario tal cual como estaba. Te da una idea. Es difícil. Pero aunque difícil, es muy rico en significado. Estamos entrando, por decirlo así, en Tierra Santa, tratando de entender la relación entre 2 personas de un solo Dios. Entonces, desde el inicio
reconocer que hay ciertas cosas que serán insondables, algunas cosas que vamos a tener que creer y no entender. Y como siempre digo, esto no debe frustrarnos como cristianos, sino que debe evocar adoración, debe llevarnos a adorar a nuestro Dios, que es mucho más grande que nuestras mentes, mucho más grande que nuestra capacidad para entenderle. Pero tampoco quiero que vayamos al otro extremo, a decir, bueno, es insondable, no puedo entenderlo completamente, entonces, ¿para qué intentar? ¿No? O sea, no, hay que estudiarlo, escudriñando las Escrituras para ver todo lo que nos revela de nuestro Dios. Entonces, algunas preguntas. Primero, ¿qué significa un nombre? Bueno, en la cultura judía, creo que todos saben, un nombre, muchas formas, definía el objeto, la persona. Dios dice, Abraham, tu nombre será Abraham. ¿Por qué? Porque serás el padre de mucha gente. Génesis 17:5. Jesús dice, Simón, tu nombre será Cefas. ¿Por qué? Luego leemos la razón en el libro de Hechos, ¿no? Y si pensamos en el nombre ángel, es un nombre excelente. Significa mensajero. Pero no es nada en comparación al nombre que heredó Jesús. De Jesús, Dios dice, mi hijo eres tú. Sin lugar a dudas, el énfasis del pasaje es que el nombre que Jesús heredó es que Él es el Hijo Divino. Sin embargo, nada más quiero mencionar de que si seguimos leyendo, Jesús recibe varios nombres, recibe varios títulos en el capítulo. Y si el nombre de alguien tiene que ver con todo lo que Él es, entonces es interesante de que el Hijo también es llamado, versículo 6, el primogénito. El versículo 8 es llamado Dios. El versículo 10 es llamado Señor. Y luego el versículo 13 termina repitiendo la misma frase del versículo 5, diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Aparentemente juntando como un sándwich todo lo que hubo adentro acerca del Hijo, quien es Dios, Señor, sentado a la diestra. Entonces, ¿qué significa esto de que Cristo es el Hijo de Dios? Y obvio, no debemos preguntarnos qué pensamos nosotros de esta relación, sino qué es lo que Dios piensa y qué es el contexto de estas dos citas del Antiguo Testamento acá del versículo 5. Primero es tomado de Salmo 2. Si pueden acompañarme a Salmo 2, vamos a leer algunos versículos. Un salmo mesiánico, en donde ahí saca la cita, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2 inicia así en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, y noten, y contra su ungido. Entonces ya estamos hablando del Mesías. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. ¿Por qué? Porque versículo 6, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, mi santo monte. Versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Eso es citado en Apocalipsis 2. Sabemos que todo esto habla de nuestro Señor Jesús. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es decir, el Hijo de Salmo 2 es Señor, es Rey eterno, es el Mesías, merece adoración, hereda como posesión todos los confines de la tierra, juzgará a todo el mundo, hay que honrarle. Entonces el hecho de decir, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, trae consigo todas estas implicaciones. Luego en la segunda mitad del versículo 5 de Hebreos 1 cita el pacto davídico, diciendo yo seré a él padre y él me será mi hijo.
Y el pacto davídico se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Segundo Samuel 7:14, 1 Crónicas 17:11 al 14 y luego Salmo 89, entre otros lugares. Y quiero leer, si quieren ir allí, 1 Crónicas 17. En 1 Crónicas 17:11, ustedes conocen el contexto de que David quiere edificar un templo para Jehová. Y entonces está hablando con Jehová, diciéndole ese deseo, y Jehová contesta y dice a David, no me vas a edificar casa, yo te voy a edificar para ti una casa, yo te voy a dar una descendencia. Dice allí, 1 Crónicas 17:11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Es decir, no estamos hablando de Salomón. Es alguien que nace después de la muerte de David. Sabemos que David lo entendió así, porque en 2 de Samuel 7:19, David dice que el pacto fue concerniente a un futuro lejano. Seguimos leyendo, 1 Crónicas 17:12. Dice, Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Su trono será firme para siempre. Entonces el hecho de decir Dios es mi padre, es decir, soy el hijo de David, el rey eterno, la culminación de todas las promesas de Dios hacia su pueblo. Y saben que aún los fariseos entendieron esto. ¿Recuerdan el pasaje allí en Juan 10? De que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle a Jesús. Y Jesús responde en Juan 10:32, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Nos quedamos con la pregunta, ¿qué es lo que Jesús dijo? ¿Jesús dijo, yo soy Dios? Bueno, sí, no. Él dijo, versículo 36, Jesús hablando, vosotros decís, tú blasfemas, porque yo dije, hijo de Dios soy. Es decir, Jesús dijo, hijo de Dios soy, y ellos dijeron, blasfemo, te haces Dios. ¿Por qué? Porque dado a Salmo 2, dado el pacto davídico, si un hombre llamaba a Dios mi Padre, era equivalente a decir, soy el Mesías, el Hijo de David, Dios encarnado, tu Rey eterno, honradme. Tomaron piedras. Escuchen lo que Salmo 89:26 profetizó acerca del Mesías. Él me clamará, mi Padre eres tú. Es una profecía del Mesías, Salmo 89:26. Él me clamará, mi Padre eres tú. Y ves de que antes de Cristo, nadie se atrevía a decir esto. En todo el Antiguo Testamento, ningún individuo, ninguna persona dijo que Dios era su Padre. Ninguna vez. Ahora es común, porque por la sangre derramada de Cristo, todos clamamos ¿qué? Abba Padre. Entonces olvidamos de que antes de Cristo nadie se atrevía a decir esto. El pueblo de Israel, todos, era el Hijo de Dios. Jehová era su Padre, pero ningún individuo dice que Dios es su Padre. Dios no dice de ninguna persona que es su Hijo en el Antiguo Testamento. Ninguno, hasta Jesús. Y eso nos lleva a la parte difícil del texto. Porque el Padre dice a su Hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy, ¿qué día es hoy? ¿Cuándo fue? A primera lectura parece que hubo un día cuando el Padre engendró a su Hijo. Es decir, de que llegó a ser Hijo. Llegó a existir. Y esto es herejía. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, primero, antes de entrar, y para evitar herejías, quiero establecer algo que no significa el texto. Y luego les daré las 3 interpretaciones evangélicas. Primero, el texto no significa
que Jesús llegó a ser Dios no significa que hubo un tiempo antes de ese día hoy cuando Jesús no existía. No es de que Jesús nació como un humano normal y que vivía una vida muy buena y que después de impresionar mucho a Dios, Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a adoptar como mi hijo divino. No, Jesús es preexistente, Jesús siempre ha sido Dios. Hebreos 1:1-3 fue muy claro, ya estableció esto. Jesús es el creador de todas las cosas, el sustentador, es la imagen misma de la sustancia divina. Versículo 8, el Padre llama a su Hijo Dios. Versículo 10 lo llama Señor. Todo el punto de versículos 11 y 2, como veremos, es probar de que Jesús es mejor que los ángeles porque Él es eterno y nunca cambia. Jesús siempre ha existido, siempre divino, no fue creado. Dices, ok, Josías, pero entonces, ¿por qué dice, yo te he engendrado hoy? 3 posiciones evangélicas, ninguna es herejía. Primera posición, hoy habla de la encarnación. Es decir, de que Jesús fue engendrado en el día que se hizo carne. Normalmente, junto con esta interpretación, es la idea de que Jesús llegó a ser el Hijo de Dios. Ahora, noten, no dije que llegó a ser divino, sino que llegó a ser el Hijo. Es decir, según esta interpretación, antes de la encarnación, Jesús no se sujetaba al Padre. Y que en el futuro dejará su humanidad, será absorbido a su antiguo estado en la eternidad. A lo mejor nunca han pensado en esto en sus vidas y van a tener un dolor de cabeza después. ¿Está bien? ¿Vale la pena pensar quién es nuestro Dios para adorarle correctamente? La pregunta es esto. ¿Siempre ha habido una jerarquía de autoridad entre la Trinidad, el Padre sobre su Hijo? ¿O estos términos solamente tienen sentido durante la encarnación? Esta posición diría que antes de la encarnación solo existía persona 1 de la Trinidad, persona 2 de la Trinidad, persona 3 de la Trinidad, y que en la encarnación, persona 2 de la Trinidad voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre por un tiempo. Es decir, el término Padre, Hijo, esos son términos temporales que hablan de la encarnación de Jesucristo y que luego después será absorbido a su antiguo estado en la Trinidad. Tal vez estás pensando, oye, José, esto también me huele a herejía. No es herejía. Es la posición que tomó nuestro pastor MacArthur cuando predicó este pasaje. Y está en sus comentarios sobre Hechos, Romanos, Gálatas, 1 Corintios y Hebreos. Las afirmaciones siguen estando allí, aunque ahora ha cambiado su posición. Pero la argumentación básicamente va así, de que el autor liga el nombramiento del Hijo al tiempo. ¿No? Dice hoy. Dice yo le seré por Padre. No dice ya soy su Padre, dice le seré por Padre. Entonces, si es un día de nuestro tiempo, ¿qué otras opciones tenemos? Además, si seguimos leyendo, parece que el autor mismo liga el día hoy con la encarnación. Noten el versículo 5, dice, yo le he engendrado, y luego dice, otra vez yo seré a él Padre, versículo 6, y otra vez, parece todo paralelo, cuando introduce el primogénito en el mundo. Entonces parece que hoy, cuando Dios le será por Padre, es el día cuando introduce el primogénito del mundo, es decir, la encarnación. Dije, parece que todo es paralelo, porque para mí la mejor forma de traducirlo, es decir, y cuando introduce otra vez el primogénito en el mundo. Parece que está hablando de la exaltación, la segunda vez cuando introduce el primogénito del mundo y no en la encarnación. Pero probablemente aún más importante que esto, si pensamos a lo largo de la Escritura, parece que el Hijo es sujeto al Padre y que eso es una relación eterna, aún antes de la encarnación.
Entonces, obviamente, durante la encarnación hubo una sugestión especial, una humillación especial y luego una exaltación especial. Pero hay varios textos a lo largo de la Biblia, incluyendo Salmo 2, en donde Dios lo llama hijo. El Padre y el Hijo siempre han tenido esa relación. Por ejemplo, Gálatas 4:4, Juan 3:16, pasajes que conocemos, en donde dice que Dios envió su Hijo al mundo. O sea, que el Hijo ya era su Hijo y envió a su Hijo al mundo. No que envió a la segunda persona de la Trinidad y luego cuando nace llega a ser el Hijo, ya era su Hijo. Pero probablemente el texto más claro es 1 Corintios 11, versículo 3, si quieren acompañarme. 1 Corintios 11:3, en el contexto Pablo está hablando de los roles entre el varón y la mujer y Pablo está argumentando de que debe existir una jerarquía de autoridad entre el varón y la mujer, que ha sido así desde la creación, desde Génesis 1, antes de la encarnación de Jesús. Y la razón que Pablo nos da es esta. Debe existir una jerarquía de autoridad entre el varón y la mujer porque existía y existe una jerarquía de autoridad entre el Padre y su Hijo, aún desde Génesis 1. Noten. 1 Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Una verdad atemporal desde el inicio, antes de la encarnación, desde Génesis 1. Entonces, no me inclino a la posición 1. Posición 2. Hoy habla de la eternidad. Por ejemplo, si pensamos, nos paramos a pensar, ¿qué significa la palabra hoy para un ser eterno, para Dios? Como que rompe la mente un poco, ¿no? Porque es un término de tiempo que difícilmente se aplica a un ser eterno. Dios es eterno, no tiene la misma relación con el tiempo que nosotros tenemos. De hecho, es interesante, en Hebreos 3:13, el autor utiliza la palabra hoy en una forma similar, hablando del interminable presente. Dice que debemos exhortarnos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. Se pregunta, ¿cuándo se dice hoy? ¿Habrá un tiempo que ya no es hoy? No, siempre es hoy. Siempre tenemos la responsabilidad de exhortar los unos a los otros. Siempre es hoy. Vivimos en un estado, ¿no? Siempre de hoy. Entonces, se puede decir de que Dios vive eternamente en el estado de hoy. Es interesante que muchas veces en la Escritura Dios mezcla los tiempos de los verbos para indicarnos de que Él no tiene la misma relación con el tiempo que nosotros lo tenemos. El texto más famoso probablemente Romanos 8, 29 al 30. Recuerdas de que Pablo en esa cadena inquebrantable de la salvación, hablando de los que Dios predestinó y justificó y dice, todos los que Dios justificó, los glorificó. O sea, ya soy justificado, no siento tan glorificado todavía, ¿no? O sea, es un evento futuro en mi experiencia. Dios lo escribe en un verbo pasado en su mente, ya son glorificados, ¿no? Dios no tiene la misma relación con el tiempo que nosotros tenemos. Además, debemos recordar que aunque Hebreos 1 es después de la encarnación, Hebreos 1 está citando ¿qué? Está citando Salmo 2, que fue escrito antes de la encarnación. Y allí Jehová dijo, yo te engendré hoy. Es decir, parece que es algo ya pasado en el Salmo 2, entonces yo no puedo hablar de la encarnación. Entonces, esa posición dice que Dios lo dijo en la eternidad pasada, en un decreto eterno. El punto es esto, sin explicación. Obvio, nosotros no lo vamos a entender completamente, pero Jesús es eternamente engendrado por su Padre. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Porque yo soy un ser finito y temporal. Entonces, yo entiendo esto. Yo entiendo de que yo engendro a un hijo según mi naturaleza
y mi Hijo nace en el tiempo, según mi naturaleza, como un ser finito y temporal. Pero si estamos hablando de un ser eterno e infinito, ¿cómo es que Dios engendra a un hijo? Bueno, seguramente va a engendrarlo según su naturaleza, y su naturaleza es ¿qué? Es infinita y eterna. Entonces engendra a su hijo, en la eternidad su hijo es infinito y eterno. Afirmamos esa doctrina, la Biblia nos dice de que Dios engendró a su hijo, o sea, padre e hijo, y que son eternos. No podemos entenderlo, pero no podemos evitarlo tampoco. Cristo es el alfa y la omega, no tiene principio ni fin, es eterno. Y, aunque es la posición que tomo en cuanto a que Cristo es eternamente el Hijo, no estoy seguro que esto sea el punto de Hebreos 1. Porque en el contexto del pasaje, dice que Cristo heredó su más excelente nombre, ¿cuándo? Cuando se sentó a la diestra. Entonces, tercera posición, Cristo heredó el nombre el Hijo en su exaltación. El autor cita profecías mesiánicas, dice que Jesucristo llegó a cumplir la profecía y ser nombrado el Hijo predicho cuando se sentó a la diestra. Obvio, Cristo no ha establecido su reino físico sobre el trono de David todavía. Hebreos 1:13 dice que esto pasa en el futuro cuando Dios pone a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero Cristo ya fue exaltado a la diestra y esto comenzó el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas de los últimos días. Hebreos 1:2, ya estamos en los últimos días. Además, hay muchos textos, varios textos en el Nuevo Testamento que mencionan que Jesús llegó a ser nombrado el Hijo en su resurrección. Y quiero aclarar, antes de leerlos, que no estoy diciendo que Jesús llegó a ser divino en su resurrección. Eso es herejía. No estoy diciendo que Jesús llegó a tener la cualidad de ser el Hijo de Dios, porque ya era el Hijo. Hebreos 1:2, ya estudiamos esto. Hebreos 1:2 dice que Dios nos ha hablado por Hijo. En el original es sin el artículo, enfatizando su cualidad. Jesús ya era por cualidad, por naturaleza, el Hijo de Dios. Pero luego en los versículos 4 y 5 dice que el Hijo heredó el nombre, el Hijo, cuando resucitó. Vamos a ver unos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Hechos 13 primero. Hechos 13, versículos 32 y 33, Pablo está predicando. Y dice que nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nos tenemos la promesa del evangelio, la cual, versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Una promesa acerca del evangelio que fue cumplido cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Es explícito. Pablo dice, Salmo 2 fue profético y fue cumplido. La frase yo te he engendrado hoy fue cumplido cuando Dios resucitó a Jesús. Otro texto. Romanos 1. Romanos 1:1. Está hablando del evangelio. Dice, el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Otra vez está hablando de la promesa, las promesas del Mesías. Versículo 3, acerca de su Hijo, otra vez la idea de que Jesús ya es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que era de linaje de David según la carne. Y ahora noten, el Hijo, el Señor, como fue predicho en las Santas Escrituras antes, en Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús siempre era por cualidad divino, el eterno Hijo de Dios. Pero Pablo dice que fue declarado el Hijo de Dios según las profecías mesiánicas, el Hijo divino que reinaría para siempre cuando cumplió las profecías, cuando resucitó y tomó su lugar a la diestra.
de Dios. Último ejemplo. Ahora hablando de la palabra Señor en vez de la palabra Hijo. Si les pregunto a ustedes, ¿Jesús siempre ha sido Señor? La respuesta es, amén. Jesús siempre ha sido Señor. Salmo 102, Salmo 110, pasajes que cita Hebreos 1, lo mencionan, lo vamos a ver después. Interesante entonces, un pasaje que todos conocemos, Filipenses 2, que Pablo dice de que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, que se humilló tanto para morir en una cruz. Luego que dice versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y en su exaltación le dio un nombre. ¿Y qué es el nombre que le dio? Para que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es Señor. ¿Cómo explicas esto? Jesús siempre ha sido Señor, pero en su exaltación, ahora como público, todos reconocen que Jesús es el Señor. Eso es lo que vemos en nuestro texto. Hebreos 1:2 establece, sin lugar a dudas, de que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero. Noten, dice que Dios le puso como heredero cuando le instaló a su derecha. Luego, ojo, dice ahí en el versículo 2, el Hijo del versículo 2 hereda un nombre excelente en el versículo 4, cuando toma su lugar a la diestra. ¿Y qué es el nombre que el Hijo del versículo 4 hereda en el versículo 5? Mi hijo eres. Dices, ¿cómo? O sea, el Hijo heredó el nombre, el Hijo. El Hijo del versículo 2, cuando fue exaltado, recibe el nombre, mi hijo eres. ¿Qué está pasando allí? Parece redundante, a menos que entendamos de que el autor está enfatizando dos cosas distintas. De que el eterno Hijo es declarado el Hijo de la promesa, Dios, Rey y Señor, cuando cumple con todas las profecías acerca de Él, de la creación del mundo, de la encarnación, de su exaltación. Otra vez, el autor de Hebreos está enfatizando la culminación de que Cristo cumplió todas las profecías. Estamos en los últimos días. Obvio, la segunda venida es futuro, Cristo va a regresar, pero el punto acá es esto, la victoria ya fue ganada. Es cuestión ahora solo de esperarlo. Y así termina la sección, Hebreos 1:13. Después de todas las partículas, conectando todas las citas del Antiguo Testamento, esto y otra vez y otra vez y esto, pues esto. Repite la frase otra vez enfáticamente, ¿a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás? Siéntate a mi diestra, descansa acá, mi hijo, pon tus pies sobre los cuellos de tus enemigos hasta que yo acabe con lo demás. La suprema superioridad del Hijo fue revelado con claridad y con poder cuando el Padre dio vida a Jesucristo, le resucitó y le sentó a su derecha, cumpliendo todo, nada más esperando hasta que ponga a sus pies todos sus enemigos. 15 minutos para el punto 2. Sé que esto fue mucha teología y hermano Rubén tiene una botella grande de Tylenol después del servicio para sus dolores y migrañas. ¿No es cierto? Pero la verdad es que si no hice nada más que animarlos a pensar cuidadosamente de cada palabra de la Biblia para poder adorar a Dios correctamente, lo voy a considerar como un éxito. Porque es importante escudriñar la Escritura y ver quién es nuestro Dios para adorarle. Si te perdí, no importa la conclusión a la que ya llegamos. El punto del texto es esto. Jesús es superior a cualquier otro ser, es eterno Dios, el Hijo predicho del Antiguo Testamento, sentado y glorioso, así que debemos adorarlo.
El punto del texto es evocar nuestra adoración de que Jesús es superior. Jesús es mejor que cualquier cosa, cualquier persona, merece nuestra adoración. Punto 2 será rápido. Tiene también una naturaleza superior. Versículo 6. Cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, cuando presenta al primogénito en su exaltación. Y obvio, el término primogénito no habla de que fue la primera cosa creada, como dicen los testigos de Jehová. El énfasis acá en el pasaje es de que Cristo heredó todo. En la Biblia, el protótocos, el primogénito, es quien hereda, el privilegiado, y eso es establecido desde el inicio del Antiguo Testamento. Abraham tiene 2 hijos, Ismael y luego Isaac. Ismael nace primero, ¿y quién es el primogénito? Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú nace primero, ¿y quién es el primogénito? Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Rubén nace primero, ¿y quién es el primogénito? Según 1 Crónicas 5, los hijos de José. ¿Por qué los hijos de José? Porque el padre decide quién hereda sus posesiones. Y no es necesariamente quien nace primero, es quien quiere dar sus posesiones. No tiene nada que ver con esto, con el tiempo, tiene que ver con que Cristo es el heredero de todo. Cuánta importancia, es el príncipe, el que está por encima de todas las cosas, el preeminente, como dice Colosenses 1:18. Y sin embargo, aun si alguien quiere argumentar, insistir, de que la palabra tiene que hablar del tiempo, yo diría, Cristo es el primero, entonces, en que Él es el alfa, el eterno Hijo, engendrado de la esencia eterna de su Padre. Pero no podemos decir de que Él es primero entre otras creaciones, porque Cristo es el único Hijo. No puedes decir que es el primero entre muchos, porque es el único. Es el único supremo. Eso es confirmado de que es eterno Dios, porque sigue y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Obvio, si Jesús es un ser creado y no Dios mismo, eso sería ¿qué? Idolatría. Si Cristo es un ángel, debe hacer lo que el ángel de Apocalipsis 19 hacía. Es decir, oye, por favor, no me adores, adora a Dios. Pero no, el Padre demanda que los ángeles y nosotros adoremos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Además, en argumentos hace chistoso porque los judíos están adorando a los ángeles pensando que están a la par con Jesús. Y el autor dice, oye, estás adorando a los ángeles. Los ángeles están postrados delante de la gloria de Jesús. ¿Te parece lógico esto? ¿Adorar a la gente postrada delante de Jesús? Obviamente no. Versículo 7, ciertamente los ángeles, dice el que hace sus ángeles espíritus, a sus ministros llama de fuego. El autor de Hebreos nunca habla mal de los ángeles, son seres gloriosos. Entonces el autor lo afirma. Ciertamente Dios habla así, habla bien de su creación, mueven tan rápido como el viento, tan poderosos como el fuego. Pero noten que dice, el que hace a sus ángeles espíritus o vientos. Es decir, desde Salmo 104:4 los ángeles son hechos, son ministros y hacen lo que Dios les manda. Existe una jerarquía de autoridad, Dios por encima de los ángeles. Pero no es así con Cristo. Porque versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. No puede ser más claro. No puede ser traducido de otra forma. El Padre está hablando y dice, mi Hijo, tu trono, oh Dios, es para siempre. Mi opinión personal es la afirmación más enfática de la divinidad de Cristo en toda la Biblia. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios. Y ese Dios dice a su Hijo, eres Dios. Si hay un solo Dios, entonces son uno. Es la Trinidad, 2 voluntades más el Espíritu Santo, 3 voluntades, un solo Dios. Luego continúa hablando de su superioridad en cuanto a su reino. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Es decir, Cristo es un rey perfectamente justo, solamente Dios es perfectamente justo.
Él solo ama lo bueno, aborrece la maldad. Es decir, que tiene un carácter que refleja perfectamente el corazón de Dios en cuanto a la justicia. Cristo reina, pronto reinará sobre la tierra, así como reinan los cielos. Estamos en los últimos días, y por lo cual, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el original es paralelo con versículo 8, me parece que la mejor traducción es, por lo cual te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría, es decir, que está otra vez llamando a Cristo Dios. El punto es que dice, Cristo, tú reinas con justicia. Has mostrado que la equidad es el cetro de tu reino, así que te unjo. Eres el ungido, el Mesías que reinará para siempre, más que cualquier otro compañero. Otra frase interesante, muchas dificultades en este pasaje. Se debate si compañeros habla de ángeles o de nosotros los humanos. Obviamente en el contexto inmediato estamos comparando a Cristo con los ángeles, diciendo que Cristo es mejor que ellos. Pero esa palabra compañero se usa 5 veces en el libro y siempre habla de nosotros los humanos que somos participantes con Cristo, de que Cristo es nuestro hermano mayor porque Él se participó de nuestra naturaleza. Pero sin debate, el punto es que Cristo es mejor que cualquier otro ser. Y Dios le dio entonces una unción especial, alegre, le dio una coronación mucho más alegre que todos los demás. Versículo 10. Tú, ahora dice, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora llama al Hijo Señor, el creador de los cielos y la tierra. Jesús creó todo. Los cielos son la obra de las manos de Jesús. Otra vez enfatizando la preexistencia del Hijo. Él creó todo, no es parte de la creación, es el creador de todo. Y nada más un poco de aplicación. Si esta imagen de que las manos de Jesucristo creó todo esto, creó a todos nosotros, y luego nosotros los humanos clavamos esas manos en una cruz, si esa verdad no llega a tu corazón, provocando una angustia terrible al pensar en tu propia pésima y sucia inmundicia, a saber de que nosotros hicimos esto, y que eso no evoca una adoración indecible al pensar de que Jesucristo vino a la tierra, se humilló para salvar a nosotros. Me parece que no conoces al Jesús del libro de Hebreos. Sigue, versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Me encanta la imagen para hablar de la eternidad del Hijo. Dice que la tierra, todas las estrellas, todo el mundo es como un vestido que pones. Y tal vez parece bello al inicio, pero después de 100 años, ¿qué tal el vestido? Corrompido y comido por polillas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo muda, todo cambia, todo se gasta, todo empeora, todo envejece, todo acaba, todo es temporal, todo menos Cristo. Cristo nunca cambia, nunca ha cambiado, porque es el único ser eterno del universo. Es la única conclusión a que podemos llegar. Si algo o alguien nunca ha experimentado cambio, es porque es inmutable. Yo no soy siempre el mismo. Hace 1000 años ni siquiera existía. ¿Comparación con Cristo? O sea, es decir, Dios es el único ser que puede decir, yo soy. Cristo dijo, yo soy. En nuestro texto, Dios dice a su Hijo, tú eres el mismo. Cristo es mejor que los ángeles porque es el mismo. Nunca tuvo un inicio como ellos y como nosotros. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta, si los ángeles son tan gloriosos como dices, ¿por qué ellos no están sentados a la diestra
de Dios, ¿no? Está citando Salmo 110, probablemente el texto más claramente mesiánico de todo el Antiguo Testamento, el texto que Jesús usó para probar su divinidad. David está hablando y dice, Jehová dijo a mi Señor, Dios dijo al quien adoro, el Padre dijo a su Hijo, siéntate acá, mi hijo. Otra vez enfatizando la culminación de la obra de Jesús que vimos en la semana anterior. ¿Qué está haciendo Jesús allí a la diestra? ¿Está siendo sacrificado por los sacerdotes católicos porque la cruz no fue suficiente? No, el Padre le dice, descansa acá a mi diestra, espera, pon acá tus pies. Y la idea es de que Dios está matando a todos los enemigos de Jesucristo para construir un reposapiés adecuado para los pies de su Hijo. ¡Qué superioridad de nuestro Señor Jesucristo! Finalmente, llegamos al versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? A lo mejor al inicio parece anticlimático, pero es el opuesto. Porque la pregunta es, ¿qué hacen los ángeles? ¿Cuál es la razón por la cual existen los ángeles? Y la respuesta es, para servir a nosotros, los que vamos a heredar la salvación. El autor está diciendo a su audiencia, ¡qué tonto eres! Que estás adorando a tus siervos. Esto no es lógico. Te van a servir durante toda la eternidad. Existen para servir a los que heredarán la salvación. Y terminamos con un pasaje que creo que ilustra esto, de lo confortante que es pensar, ¿no? De que Dios usa a los ángeles para ministrarnos. Ahí ustedes pueden escuchar, porque es un pasaje conocido. Ahí en 2 Reyes 6, Eliseo y su criado están allí y la ciudad está sitiada por todo el ejército de los sirios y están todos rodeados por los ejércitos. Y dice allí que se levantó de mañana y salió el criado que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué importante tener un concepto bíblico de los ángeles! Son seres poderosos que nos sirven y eso es confortante, que Dios nos cuida a través de ello. Siempre cuando alguien me pregunta, oye Josías, ¿es verdad de que yo tengo un ángel de la guarda? Y yo siempre les digo, de broma, oye, ¿solamente tienes uno? O sea, la Biblia dice que Dios creó millones de ángeles y existen para servir a nosotros. No tengo ninguna duda de que en ese salón hay miles de ángeles cumpliendo con las tareas que Dios los haya dado. Existen para cumplir los recados que les hace Jesucristo. Por favor, no pienses que cosas te pueden pasar fuera del plan determinado de Dios. Él es soberano, es bueno. Y si tú eres su hijo, entonces te protege para darte la mejor eternidad posible. Entonces, obvio, importante reconocer que los ángeles son seres poderosos, pero eso es importante solo para hacernos entender de que Dios nos cuida y para luego entender de que Jesús es mucho más sublime que ellos, que no debemos fascinarnos y maravillarnos de los ángeles, sino que debemos maravillarnos y fascinarnos con Él que tiene el poder de crear y sostener a esos millones de ángeles en sus carros de fuego.
Y repito, yo sé que usted probablemente no es un judío adorando a un ángel, pero la idea es aplicar el principio, ¿no? Hay que quitar todo lo que pueda ser competencia con Cristo. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué adoras en la práctica? ¿Qué te fascina? Te animo a compararlo con Cristo. Tomar tiempo para compararlo con Cristo. Porque Hebreos 2:1 termina nuestro pasaje diciendo, por tanto, ya que Cristo es tan superior, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que acabamos de escuchar. No sea que nos deslicemos. Hay que mantenernos firmes, fijando nuestra mirada en Cristo, porque te puedo asegurar de que la gloria de cualquier otra cosa que adoras se marchitará delante de la majestuosa superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por que enviaste a tu Hijo a nuestro mundo, que Él vivió la vida perfecta que no pudimos vivir y que Él murió la muerte que merecemos. Y gracias que lo resucitaste, que lo pusiste a tu derecha, a tu diestra, declarando a todos nosotros de que si depositamos nuestra fe en Él y le seguimos, de que tenemos la confianza de que su obra purificó y perdonó todos nuestros pecados y que ahora podemos entrar en el lugar santuario y clamarte, Abba, Padre. Gracias. En nombre de Cristo oramos. Amén.